Vamos a hacer un trabajo navideño absolutamente precioso con un dibujo que he hecho que podéis descargar gratuitamente en mi web jovankaart.com. Justo debajo del vídeo os dejo el enlace. Vamos a utilizar un trozo de cartón que sea rígido y no demasiado grueso, pero que sea fuerte. Vamos a cortar el papel de esta forma que estáis viendo. No tenemos que recortar la silueta. Pondremos cola blanca en la parte de atrás. Yo estoy utilizando una cola blanca muy suave, que se seca muy rápido, especial para papel. Cuando está ya pegado, pasamos un papel absorbente o un trapito limpio sobre la superficie del papel para que no nos queden arrugas. Y después le vamos a dar una capa de cola blanca sobre el papel para protegerlo, ya que vamos a trabajar sobre él. Cuando está totalmente seco, vamos a reservarlo un momento y tenéis que imprimir una segunda hoja. En esta segunda hoja lo que vamos a hacer es cortar diferentes trozos del papel. Vamos a recortar las piezas por separado, las botas, las mangas del vestido. Tenemos que ser muy fieles a la hora de recortar para que coincida perfectamente con el papel que hemos pegado sobre el cartón. También vamos a recortar la parte de abajo de la falda, lleva como una doble falda, y por último el gorrito. Cuando tenemos todas las piezas recortadas, vamos a utilizar un trozo de goma eva o foamy y vamos a marcar las piezas por la parte de atrás, poniendo el dibujo, o sea, donde está la marca del rotulador negro con el que he pintado, hacia el foamy por la parte de atrás. O sea, vamos a hacerlo en negativo. Así las piezas van a coincidir perfectamente con el dibujo original. Reservamos las piezas que he recortado y vamos a empezar a pintar algunas partes del dibujo. Voy a utilizar una pintura acrílica en un color melocotón suave. Con un pincel pequeñito voy a dar un par de capas en las manos y también en la cara sin salirnos del contorno negro. Es importante que respetemos ese contorno negro y después veréis por qué. Cuando ya he acabado de pintar las manos y la cara, voy a utilizar otra vez pintura acrílica para pintar las medias y también el lazo que envuelve el regalo. Con un poco de pintura negra voy a hacerle los ojos y la boca. Si respetamos el dibujo original, nos va a resultar muy sencillo hacerlo. Los ojos vamos a hacerlo con una forma un poco ovalada y en la boca vamos a hacer una línea muy fina, cargando muy poco el pincel de pintura. De esta forma nos resultará muy fácil hacerlo. Una vez está pintado el fondo, voy a utilizar un buril con punta redonda para hacerle unos topos o lunares en las medias. Con una tijera gordita voy a quitar el exceso de cartón, pero no me voy a meter en los contornos. Para cortar los detalles y las esquinas vamos a utilizar una tijera pequeña y recta. Es importante que lo hagamos así porque si utilizamos una tijera grande, a medida que vamos cortando necesitamos meter mucho la tijera y al final el cartón se acaba doblando y se acaba deformando y necesitamos que el cartón conserve su forma plana, totalmente plana. Y fijaros cómo voy haciendo el corte, voy llegando a las esquinas poco a poco y así voy a conseguir que el cartón quede perfectamente plano. Ahora voy a hacerle el vestido. He cortado otra vez en el dibujo, en el segundo dibujo que he impreso, la forma del vestido y voy a utilizar esta tela que es una tela como de pelito, cortito, súper bonita y muy navideña. Solo tenemos que poner el patrón sobre la tela y recortarlo. Cuando ya lo tenemos recortado, lo vamos a pegar en la superficie de la muñeca, pegándolo incluso sobre el brazo que tiene en el vestido. Lo vamos a pegar con cola blanca para intentar que nos quede lo más plano posible. Y ahora empezamos a pegar los trozos de goma eva o foamy que he recortado antes, que es una goma eva con purpurina en color rojo. Voy pegando los trocitos, primero pego un brazo, el que tiene el regalo, la parte de atrás de la falda, y cuando pego este brazo que va sobre el vestido, la punta superior le pongo un poquito de silicona para que se aguante como hacia atrás y quede precioso. Las botas también las pego con cola blanca y una vez tengo pegadas las botas voy a utilizar
un poco de lana para hacer unas trenzas. Hago un nudo, hago una trenza sencilla que sea bastante larga y voy a hacer lo siguiente: los extremos de la trenza los abro un poquito, la lana la abro para que parezca pelo. En la parte central voy a hacer 2 nudos. Eso me va a servir para tener que hacer solamente una trenza, si no tendría que hacer 2. Cuando tengo hechos los 2 nudos, sencillamente corto por el centro y tengo las 2 trenzas hechas. Voy a abrir un poquito la lana para que la trenza quede un poco más ancha. Pego cada una en su sitio, pero el nudo que hay en la parte superior, como ya he puesto silicona caliente, ya lo puedo cortar. Si lo dejáramos, nos quedaría ahí un bulto. Cuando tengo las 2 trenzas pegadas y he cortado los nudos de la parte de arriba, voy a utilizar unos trozos de lana sueltos para poner como si fuera el flequillo de la muñeca. El flequillo que está justo sobre la cara utilizo cola blanca y después, para acabar de rematar los laterales, le pongo silicona caliente. ¿Por qué uso cola blanca en la parte superior? Porque no quiero que me queden restos de hilos de silicona sobre la cara. Cuando hemos pegado los pelitos, lo que hacemos es, por el contorno, recortar el exceso y vamos a hacer lo mismo en los 2 lados. El orden para acabar bien la cabeza es primero el pelo. Cuando tenemos el pelo acabado, pegamos el gorrito con cola blanca. Cuando tenemos el gorrito colocado en su lugar, vuelvo a utilizar silicona caliente con mucho cuidado de no dejar hilos en la cara y le pego otro trocito de la misma tela que he utilizado para hacer el vestido y recortamos por los laterales el exceso para que nos quede a ras, bien al filo. En la parte de arriba, la borla del gorrito, también le voy a poner un trocito de tela de pelito. Queda preciosa. Ahora la estrella y la caja de regalo, lo que ha quedado de color blanco, le pongo cola blanca, pegamento, y le voy a poner purpurina blanca irisada, con mucho cuidado de solamente dejar la purpurina en esa zona. Voy colocando la purpurina sobre la cola y el exceso lo sacudo, le doy unos golpecitos y cae. Y ahora, fijaros porque os decía que es importante dejar el contorno negro, porque ahora todo ese contorno del cartón que nos ha quedado, vamos a pintarlo con un pincel muy chiquitito y con pintura acrílica negra, porque así nos va a quedar ese contorno perfecto. Voy a utilizar un trozo de cinta de raso en color rojo, una estrechita. Siempre vamos a quemar los extremos con un mechero para que no se deshilache. Corto un trozo de la medida del lazo de la caja, el trozo que hay recto, lo pego y también voy a hacer un lacito para pegarlo sobre el lazo que ya está dibujado. Utilizo otra vez la cinta de raso, pero ahora lo que voy a hacer es doblarla por la mitad para hacerla más estrechita. Para hacer esto vamos a utilizar silicona caliente porque si no la cinta de raso es como muy difícil pegarla. Utilizo esta cinta para decorar la parte de arriba de las botas. Primero lo pego con silicona y después corto el exceso. Es la forma más fácil de hacerlo. Voy a hacer lo mismo en las mangas del vestido, porque ahora lo que estamos haciendo es decorar la muñeca y ponerla bien guapa. Y ahora, para acabar, voy a utilizar otra vez la cinta para hacer un pequeño lacito que le voy a pegar en el gorrito. Lo pego también con silicona caliente. Como detalle final para la muñeca voy a utilizar un poquito de pintura blanca con un buril con punta redonda muy chiquitita para darle un punto de luz en los ojos. Con un rotulador permanente de numeración 0,05, o sea muy chiquitito, le hago los 2 puntitos de la nariz. He cortado otra silueta completa en goma eva o foamy en color rojo con purpurina para pegarla por la parte de atrás y no se vea el cartón, porque cuando la pieza esté acabada la vamos a ver por delante y también por detrás. La muñeca ya está terminada. Un detalle, la trenza va por detrás de la estrella porque queremos que se vea esa mano con la estrella. Ya la tengo acabada, como veis queda preciosa y de momento la reservo. Ahora voy a utilizar un trozo de cartón. Voy a coger el compás y marcar 9 centímetros porque necesito hacer una circunferencia de 18 centímetros. Recorto el cartón, os recomiendo que sea un cartón bastante rígido y fuerte, pero no muy grueso.
He cortado 2 trozos de cartón exactamente iguales y los pego uno a otro utilizando un poco de silicona caliente. Cuando los tengo pegados en uno de los lados, la parte de abajo le pongo un poco de fieltro, solo tenía en color rosa, así que he utilizado el color rosa, y por la parte superior le voy a pegar goma eva blanca. Quiero que no brille y solo tenía goma eva brillante, así que la pongo al revés, le pongo el brillo hacia la parte de abajo. Voy a utilizar la misma goma eva para tapar también el contorno del cartón y que no se vea. Cuando lo tengo totalmente pegado, recorto el exceso de goma eva y ya tengo la base preparada para seguir trabajando. Sobre esta base voy a poner un montón de bolas de Navidad del año pasado. Lo primero que hago es quitarles ese pitorrito que llevan para poderlas colgar en el árbol. Y una vez las tengo preparadas, voy a pegarlas sobre la base que he hecho de cartón con silicona caliente. En la base voy a pegar exactamente 6 bolas, alternando una brillante lisa con una brillante con purpurina. Cuando tengo las 6 pegadas, sobre esas pongo 3 y sobre estas 3 voy a pegar una más. Esas 3 son con purpurina, la de arriba del todo es como metalizada y esa combinación de las 2 bolas queda súper chulo. Ahora voy a utilizar cartón. Trozos de cartón que me han sobrado. El cartón que estoy utilizando es un cartón de una caja de leche y voy a hacer unos pequeños paquetitos de regalo de esta forma tan sencilla que estáis viendo. Con la ayuda de una regla hago que todas las divisiones, los 4 laterales de la cajita, sean del mismo tamaño. Una vez lo tengo pegado, pego un trozo de cartón en la parte de abajo y otro trozo de cartón en la parte de arriba, y de esta forma tan sencilla hago como si fueran unas cajitas de regalos, que nos gusta tanto en Navidades regalar como recibir regalos, así que este adorno va a estar lleno de regalos. Voy a utilizar un folio, una hoja de papel normal y corriente para envolver los regalitos. Vamos a hacer unas envolturas que estén bien hechas, como si de verdad estuviéramos envolviendo un regalo para darle a alguien, porque necesito que queden preciosos, porque se van a ver un montón. Para pegar el papel no voy a utilizar celo, porque quedaría como muy cutre, muy feo, así que utilizo silicona caliente y así el paquetito queda súper monísimo. Voy a poner silicona solamente en los justos y necesarios lugares donde necesito ponerla para que quede muy limpio. Con un trocito de cinta de raso en color rojo, la misma que he utilizado para decorar la muñeca, le hago un lacito, le hago una envoltura al paquete y en la parte superior le hago un lacito. Os recomiendo que hagáis 2 nudos antes de hacer el lazo, por si se deshace el lazo, que no se nos deshaga totalmente el envoltorio del paquete. Igual que he hecho este paquete, he hecho un montón de ellos. Siempre acordaros de quemar los extremos para que no se deshilache, y fijaros cuántos paquetes he hecho. Estos paquetes los voy a pegar con silicona caliente, alternándolos, poniéndolos por ahí entre las bolas y que se haga una mezcla de bolas y paquetes. Y lo lleno totalmente de paquetes. ¡Clan! Por arte de magia ha quedado así de bonito. También he decidido ponerle unas cuantas estrellas con purpurina, o sea, con goma eva o foami con purpurina blanca irisada. Como ella, la niña, lleva un regalo y una estrella, en una mano lleva una estrella y en otra un regalo, pues voy a hacer que todo tenga un sentido. Y esto es importante. La última bola, voy a coger la punta de la pistola de silicona y con el propio calor de la pistola voy a hacer un orificio. Solo hay que apretar y en ese orificio voy a poner un palito pequeño y cuadrado. Le pongo silicona caliente en el extremo del palo para que se sujete perfectamente. Después pongo silicona en el palo y ahí pego la muñeca. Para que ese palo quede bonito y quede integrado, lo pinto en color rojo. Y en la parte superior, en la última bola, pongo 3 regalitos más. Y durante todo el tiempo he tenido esto en la mesa, pues esto me va a servir para acabar de decorar. Lo pongo entre los regalos y las bolas porque le da un toque especial, más dulce, no sé, me encanta, le da un toque muy navideño. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Os he facilitado el trabajo dejándoos la muñeca para que podáis descargarla en mi web, y si os apetece que os haga más dibujitos para descargar, solo tenéis que decírmelo y os prepararé otro tutorial con unos cuantos muñecos.
En fin, y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.